Bendiciones, amados y amadas. Nuevamente es un gran honor, es un gran placer poder llevar esta enseñanza a cada uno de ustedes en sus diferentes países. El día de hoy estaremos viendo la segunda parte sobre este estudio profundo acerca del personaje, de la persona, si se le podría decir de esa manera, de la segunda bestia, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el antimesías o anticristo, como muchos le conocen, evidentemente. Ya vimos en la primera parte uno que otro precursor del antimesías. Vimos los misterios que envuelven al antimesías, o al menos una parte de ellos, no todos, evidentemente. Vimos a qué se debe el hecho de que realmente Satanás, Yahweh lo reprenda, Gelel, Lucifer, le vaya a entregar no solamente gran parte de su poder, gran parte de su autoridad, sino evidentemente su trono, su reino. Vimos el porqué, vimos los misterios que involucran al antimesías con la tribu excomulgada de Israel, la tribu de Dan. Recuerden que Jacob profetiza, guiado por el Espíritu Santo, que Dan sería serpiente, así es como le leemos nosotros en nuestro idioma, pero en el idioma hebreo antiguo, recordemos que estrictamente esa palabra serpiente es Nahash, y sabemos muy bien pues a qué hace referencia la escritura cada vez que se nombra el nombre de el Nahash. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta segunda parte. Quisiera, por favor, para iniciar, que me acompañara, si es tan amable, al último libro de la Escritura, el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, guiado el apóstol Juan por el Espíritu Santo en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. La Escritura dice lo siguiente: Después yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había diademas, y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. La bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como las fauces de los leones. Y el dragón le entregó su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje. Y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia salvaje. ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? A esta bestia salvaje se le dio una boca que hablaba arrogantemente y blasfemaba, y se le concedió autoridad para actuar durante 42 meses. Recordemos que estos 42 meses, haciendo un paréntesis, es la mitad de una semana, de acuerdo al lenguaje profético del profeta Daniel, el profeta del Antiguo Testamento. Un medio tiempo, los 3 años y medio. Continuamos con el verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Yahweh, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo y contra los que habitan en el cielo. Y le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua y raza. Y se le permitió hacer guerra contra los santos para que los venciera. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está inscrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Último verso, verso 9, perdón. Si alguno tiene oídos, entienda. Muy bien. Es interesante observar que en el verso 7, en el versículo 7, cuando menciona la palabra linajes, en el griego antiguo o griego koiné, como también se le suele
llamar a este idioma, se utilizó la expresión etnos, que significa linajes, naciones, tribus, razas, aglomerado de gentes con las mismas costumbres y maneras de actuar. Propiamente, en este caso, al referirse al antimesías y quienes lo van a adorar, por supuesto concluimos que son linajes paganos, gentiles, individuos reacios a la palabra y a la voluntad de Yahweh. Son personas que no conocen, no solamente no conocen el Evangelio, sino que no les interesa, evidentemente, aceptar al Mesías en su corazón. Entre estos linajes, pues evidentemente también estarán incluidos los Nahashim, los cainitas, los quineos, los eneos, los nombres como se le han referido a este linaje, que ya los hemos visto anteriormente en otras enseñanzas. Por supuesto, también aquí dentro de las tropas, por decirlo de alguna manera, que adorarán, que alabarán, que apoyarán además al antimesías, al hijo de perdición, pues también estará involucrado el linaje de los Nefilim, el linaje nefilita, que desgraciadamente perdura hasta la actualidad. Cuando hablamos del linaje de los Nefilim, desgraciadamente mucha gente se confunde porque piensan que sí o sí, si un individuo tiene el linaje de los gigantes o el linaje nefilita, si tiene esa genética y epigenética dentro de sí, piensan que de a ley tiene que ser un individuo que tenga 8 dedos, 4 ojos, que mida más de 5 metros, y eso no necesariamente es así. No necesariamente es así. De hecho, estrictamente hablando a nivel bíblico, habían Nefilim no solamente de 6 dedos en cada mano y en cada pie, sino que también los habían de 2 cabezas, con un solo ojo, los cíclopes como los llamaban los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será tema de otra ocasión. Como nos damos cuenta, amados, la Escritura muchas veces nos habla a través de simbolismos, como lo que acabamos de ver aquí en Apocalipsis. Y es interesante todo esto porque nuestro deber como iglesia, como cuerpo del Mesías que decimos ser, es indagar realmente, no solamente en el contexto espiritual, por supuesto, sino también en el contexto histórico de los precursores del antimesías, pero también los reinos, en este caso las cabezas, evidentemente, de donde viene el antimesías. Y no solamente el antimesías, sino también, por supuesto, su poder, humanamente hablando, su estado, su política, los que lo van a apoyar. Quiero que me acompañen, por favor, a Daniel, al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel, capítulo 11, verso 36. Hay algo aquí muy interesante y ahorita va a entender el por qué. Dice así: y el rey, hablando del antimesías, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está esta determinación. ¿Cuál ira, hermano? Cuando Daniel menciona hasta que sea consumada la ira, no es la ira de Satanás, es la ira de Yahweh, o Yon Yahweh, como se le conoce en términos hebreos. Vamos a ver ciertos precursores del antimesías. Esto quiero que me ponga mucha atención, y es muy necesario decir verdad, que veamos las personas que no han sido el antimesías en sí mismo, evidentemente, pero que han llevado su toquecito especial. Han llevado evidentemente su espíritu, quizás no al 100%, pero sí en gran parte. En toda la Escritura, y valga la redundancia, fuera de la Escritura, han habido personas, si se les podría atribuir ese título, que claramente nos dan una clara idea, un mensaje, un símbolo,
de lo que será el antimesías. Uno de esos precursores del antimesías, por supuesto, es Caín. Sabemos que Caín era el hijo hecho y derecho de Satanás, el hijo del Nahash, su descendencia cainita, Senea, Quinea, Nahashín. También sabemos muy bien que no fue la más honorable o recta, no solamente delante de Dios, sino también bajo el honor de la vida de los hombres, pues sabemos que Caín y su linaje daban mucho que desear. Con Caín no solamente se genera la estirpe del Nahash, sino que también recordemos que con él se originaron las guerras religiosas y, por supuesto, la descendencia de Caín, podríamos decir básicamente que es toda la descendencia antisetita, ¿ok? Antisetita, la descendencia del mal en contra de la descendencia de Yahweh. De hecho, claramente es algo que se debe de cumplir y que se sigue viendo hasta el día de hoy. Recordemos que en Génesis capítulo 3, pues claramente Yahweh menciona que iba a poner enemistad perpetua entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, iba a haber guerra. En ningún momento iba a haber paz o se iban a convertir mágicamente en superamigos. Para nada. La estirpe de Caín, la estirpe de los Nahashín, por supuesto, formará parte, vuelvo y repito, de las tropas, de los linajes que estarán apoyando al antimesías. Y en esta estirpe hay un gran misterio, de hecho un misterio bíblico, un misterio que quizás aquellos que estén apoyando al antimesías, aquellos que sean de la estirpe de Caín, ya lo saben, o quizás debido a su necedad no lo han querido aceptar. Lo estaremos viendo un poquillo más adelante. También, por supuesto, si hablamos de precursores del antimesías, tenemos a Lamec, el antepasado de Nimrod. Recordemos que Lamec básicamente era un hombre orgulloso que siempre buscaba su bienestar propio. Dios lo que demanda es algo grupal, de nosotros, pero Lamec se originaba o se enfatizaba más en el yo. Yo esto, yo aquello, yo recibo, yo deseo, yo anhelo, yo merezco, pero siempre yo y yo, no los demás. Por supuesto, sabemos muy bien que pues Lamec evidentemente también portaba el genoma del Nahash. Sabemos muy bien cómo estuvo esto de, pues, entre comillas, de misterioso. Lamec era el anti-Enoc, básicamente. Otra vez la estirpe del mal, oponiéndose ante la estirpe de Adán, la estirpe buena, la estirpe de Seth, la estirpe que se iba a encargar de profesar el evangelio. Y por supuesto, Lamec era, básicamente tenía el rasgo de deidificarse a sí mismo. Por supuesto, esto es algo muy, pero muy evidente, el deidificarse a sí mismo, el tratarse como lo mejor, es gran parte del ego, y esto es algo muy característico del anticristianismo, de todos los que a día de hoy, en el pasado y del futuro, van a ser anticreyentes. Vemos esto evidentemente en muchos supuestos apóstoles de la actualidad y también en muchos profetas, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, yo sé que hay gente que es muy guiada por el espíritu de profecía, el don de profecía, yo lo sé muy bien, pero no vamos a negar que también hay otros que, diciendo ser profetas de las naciones, al final solamente son estiércol putrefacto, hablando maravillas de sí mismos. Y por supuesto para estos hay condenación, la propia escritura dice, hay de aquel que diga Yahweh ha hablado, cuando Yahweh claramente no ha dicho nada. Uno de los otros precursores del antimesías, por supuesto, es Nimrod. De Nimrod ni siquiera
tenemos algo bueno que decir. Sabemos que fue un gran cazador de hombres, sabemos que también venía de la estirpe de la serpiente, venía de la estirpe del Nahash, portaba al 100% un genoma asesino, le gustaba masacrar a la gente, llevaba a muchos a cautiverio, esclavizaba, degollaba, hacía sufrir. Básicamente Nimrod era un genocida derecho. Nimrod básicamente se le puede atribuir como precursor del anticristo, del antimesías, todo lo malo. Por si fuera poco, sabemos que al morir su esposa, Semiramis, la madre de Tamuz, lo deidifica como el dios Sol, por supuesto. Además, no debemos de olvidar que parte de la ciudad que él fundó, Babilonia, antiguamente Babel, pero que estrictamente es Bak-el, la puerta, la ventana, la entrada de los dioses, o sea, de los ángeles caídos, pues moraban juntamente con él en el sigurá que él había hecho, pues para evidentemente deidificar a su Dios. Ese Dios no era más que otro que su compadre Satanás, por supuesto, junto con todos los demonios y ángeles caídos que se mezclaron para fundar todas las religiones, creencias y oscurantismo que salió posteriormente luego de la muerte de Nimrod por manos de su esposa adúltera Semiramis. Luego tenemos también a Balaam. Balaam, quizás alguien podría decir sobre este antiguo profeta, si es que se le puede decir de esa manera, aunque claramente era un falso profeta. Balaam quizás no degollaba, no asesinaba, no llevaba cautivo a ningún pueblo, pero Balaam era básicamente un doble cara. Balaam sí era de aquellos que sirven a dos reyes. Estaba con Israel, bendecía a Israel. Se apartaba de Israel, maldecía a Israel. Servía a Yahweh, pero también por otra parte servía el mal. Bastante lindo, ¿no? Y así es como muchos a día de hoy siguen haciendo lo mismo. Recordemos que Balaam fue este falso profeta que indujo al pueblo de Israel a crecer y a creer, evidentemente, en la fornicación santa. Recordemos que también el rey al cual se podría decir servía a Balaam lejos de Yahweh, también era de las personas que creían en la prostitución santa. Valga la redundancia, la prostitución santa, sabemos muy bien que se originó en Bak-el, posteriormente pasó a Egipto, que de por sí, evidentemente Egipto no iba a tener lo mejor de lo mejor. Recordemos que Egipto al final fue fundado, el padre fundador de Egipto es alguien que también traía la epigenética del Nahash dentro de sí. Y por supuesto, luego de Bak-el y Egipto, la prostitución santa pasó a ser parte de muchas otras partes del mundo y de muchas religiones que hasta día de hoy siguen existiendo. Ahora, Balaam no solamente fue el antimesías, sino que también se podría decir era el anti-Moisés. Yahweh utilizaba a Moisés en un principio, quizás al inicio. Balaam realmente sí quería entregarse por completo a Yahweh, pero al final sabemos muy bien que nada que ver. En ningún momento Balaam llegó a ser un verdadero creyente. No lo digo yo, lo dicen las propias escrituras de acuerdo a los textos del apóstol Juan. Salieron de entre nosotros, pero evidentemente no eran de nosotros, perdón, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. ¿Qué es lo que decía el Mesías? Mis ovejas escuchan mi voz, me siguen, se retienen, se ayudan mutuamente para crecer en la verdad, no en la mentira. Ahora, en cuanto al misterio que yo les comentaba momentos atrás sobre los Nahashim y el antimesías, valga la redundancia, viene siendo también una profecía bíblica por ni más ni menos que este falso profeta Balaam,
quiero que me acompañe por favor a Números capítulo 24. Libro de Números capítulo 24, verso 21 y verso 22. Mira lo interesante que relatan estos versos en este libro del Antiguo Testamento. Dice la Escritura: luego pues Balaam, al ver a los quineos profetizando, dijo: fuerte es sin duda tu morada. Sin embargo, sabe pues que a pesar que has colocado tu refugio sobre las rocas y seas de lo más escogido del linaje de Caín, ¿por cuánto tiempo piensas que podrás seguir en ese estado? Ciertamente Yahweh te destruirá y has de ser presa. Serán quemados y pasarán a ser presa del asirio. Hasta ahí. Fíjate qué interesante, no sabemos muy bien que cuando Balaam menciona que su morada es fuerte y que ha puesto su refugio sobre las rocas, sabemos, como ya vimos en un estudio pasado en este canal, en este ministerio virtual, sobre la gran ramera de Babilonia, la ramera que cae de acuerdo a Apocalipsis, ahí estará también el linaje del Nahash. Pero fíjate lo interesante que dice, porque mira lo que menciona el verso 22. Yahweh te destruirá y serás presa. Serán quemados y pasarán a ser presa del asirio. El asirio es otro de los títulos, es otro de los apodos, si quieres verlo de esa manera, que se le dan al antimesías. O sea, básicamente aquí lo que te está revelando la Escritura, que Balaam, este falso profeta, valga la redundancia, profetizó en el tiempo antiguo que estos quineos, estos cainitas, estos nahashim, estos cineos, iban a ser básicamente traicionados por parte del asirio mismo, por parte del antimesías. Va a haber un gran complot, va a haber, por decirlo de alguna manera, un golpe de estado. Eso es lo que provoca la necedad. Los nahashim van a estar alegres, contentos, felices, que bueno, ya por fin llegó este que es básicamente el hijo perfecto de Satanás. Vamos a ayudarlo, lo vamos a apoyar en toda su campaña militar, política, religiosa. Vamos a engañar a muchos como lo hemos hecho desde el tiempo antiguo. No creo que vaya a pasar algo malo y de repente, ¡zas!, traición por parte del antimesías. Interesante, ¿no? Por supuesto, también otro precursor del antimesías vendría a ser Goliat. Recordemos que Goliat, a manera de resumen, es a quien se enfrenta el rey David mucho antes de ser nombrado rey, por supuesto. Este era un guerrero y héroe filisteo. Recordemos que Goliat provenía de la estirpe de los gigantes. En otras palabras, Goliat portaba dentro de sí la estirpe de los nefilitas, de los nefilim. Era un monstruo básicamente. No hay otra palabra que le quede mejor. Por supuesto, él desarrollaba su técnica de terrorismo por medio de una notoria blasfema, siendo el anti-David y a la misma vez el anti-Mesías. Es lo que les comentaba. Siempre ha existido esto de que la estirpe del mal se oponga a la estirpe de Yahweh, a la estirpe de Adán, a la estirpe de Seb. Esto es algo que vemos claramente en lo que respecta a Goliat en el primer libro de Samuel, sobre todo en el capítulo 17, si no estoy mal, si no, corríjanme. Otro precursor, del antimesías es Antíoco Epifanes. Ni qué decir, ¿verdad? Lo vimos en la enseñanza pasada, sabemos todo el destrozo realmente que hizo, y por supuesto, sabemos que él fue un rey sirio, fue el profanador del templo, y por muchas razones bíblicas y extrabíblicas, históricas, se constituye en el principal modelo, al menos del antiguo tiempo, como el antimesías. Recordemos que todo lo que hizo Antíoco Epifanes, si alguien gusta volver a
leer su historia, fácilmente pueden encontrarlo de manera detallada en los libros históricos que han hecho sobre pues este rey, y pues lógicamente también en Primera de Macabeos. Por si a alguien le gusta dar un repaso, no está de más. Luego tenemos a Nerón. Recordemos que él fue el gran perseguidor de los creyentes. Fue considerado por estos mismos, en su momento, en su cultura, en su época, muchos creyentes de la época de Nerón afirmaban que Nerón era el antimesías, era el hijo de perdición, era el anticristo mismo. Y afirmaban no solamente eso, sino que afirmaban que él era la bestia, que él era el que iba a ostentar el número satánico de 666, o el 666, o el 666. Por supuesto, bueno, aquí no sería uno en específico, sino más bien varios precursores del antimesías fueron los emperadores de Roma. Recordemos que estos hombres eran representantes del poder mundial del imperio y a la misma vez exigían que se les tributara honores divinos. Por ejemplo, el César de los romanos, Quesar Romín, escrito en caracteres hebreos, también tenía el valor numérico de 666, del 666, el número satánico. Otro precursor, y aquí quizás a muchos no les vaya a gustar, por si hay alguien aquí que ha seguido las doctrinas del Islam, pues lógicamente también tenemos a Mahoma. Este era el falso profeta que fundó el terrible sistema del Islam, y muchos creyentes de la Edad Media le consideraban el antimesías, porque también su nombre, valga la redundancia, con algunas variantes da el valor del 666, del número satánico, del número de la bestia. Muy interesante, ¿no? Por supuesto, aquí también no podemos obviar, cuando hablamos de precursores del antimesías, a los papas católicos. El papado en general es el sistema, entre comillas, cristiano, un sistema aparentemente bueno, gentil, amable, creyente, cristiano, por supuesto con 60,000 doctrinas falsas, muchas herejías, muchos ocultismos y, lógicamente, como no es sorpresa, pues con una gran depravación moral, ética y sobre todo sexual. No ha sido sorpresa que hasta este momento, pues casualmente gran parte de los papas, sacerdotes, curas, pues han tenido sus escándalos de X o de Y manera en cierto conflicto sexual. Sobre todo, qué curiosidad, sobre todo con niños, con niñas, con personas pequeñas, personas muchas veces quizás sin un valor objetivo para determinar realmente el peligro que corren muchas veces al lado de estas personas, si es que se les puede decir de alguna manera, para que nadie se me vaya a ofender. El título que ostentan los papas de Vicarius Filii Dei también, por supuesto, no es sorpresa. Muchos ya saben que también da el resultado numérico de 666. Otro de los precursores, pues evidentemente sería Napoleón Bonaparte. Quizás para muchos un hombre inspirador, salvaje, aparentemente con mucha sabiduría, con mucha filosofía, pero también depravado sexual, bisexual, aunque algunos no lo consideran bisexual, sino 100% gay. Eso se podría poner en debate, no por mí evidentemente, sino entre ustedes mismos. Napoleón Bonaparte, recordemos que fue el conquistador de Europa, y en cuanto surgió su despotismo del radicalismo de la Revolución Francesa, pues se hizo más que evidente nuevamente el espíritu del antimesías. Y por último, un precursor claro, aquí no hay pues ni cómo negar que este hombre fue un precursor claro del anticristo, del antimesías, pues sería Adolfo Hitler. Ni qué decir sobre Hitler, ¿no? De hecho, aquí tengo unos apuntes que
bendito sea el Señor, los compartió el señor B. Sobre el señor B ya hemos hablado anteriormente en el canal, le llamamos así porque evidentemente no queremos que su vida corra peligro. Un hombre que, bendito sea el Señor, logró escaparse del camino del mal. Un hombre que desgraciadamente perteneció a la sociedad secreta de la época de Marcos, y un hombre que claramente, yo siendo testigo, he visto cómo realmente ha entregado su vida por completo al servicio del Señor, y lógicamente pues no mostramos ni su rostro y tampoco mencionamos su nombre real. ¿Qué podemos decir sobre Adolfo Hitler? Adolfo Hitler, recordemos que tenía un odio bastante cruel, bastante rapaz contra el pueblo hebreo. Muestra hasta qué punto el espíritu del antimesías se manifestaba en él. El valor numérico de su nombre, partiendo del número 100, da el valor de 666. Es interesante ver que de alguna u otra manera muchos, donde el valor numérico de la bestia se ha aplicado, al final han terminado siendo grandes monstruos, evidentemente, para la humanidad. En este caso, Hitler evidentemente fue monstruo para la humanidad, pero sobre todo hacia el pueblo hebreo. El señor B mencionaba que en la sociedad secreta de la época de Marcos, en su momento llegaron a compartir escritos sobre este hombre, esta bestia de Adolfo Hitler. Y es interesante porque de acuerdo al comentario que el señor B me comparte, menciona lo siguiente sobre Adolfo Hitler. No es mucho, pero quiero leerlo. Adolfo Hitler ciertamente odiaba a Dios y por supuesto también llegó a odiar a Jesucristo. Asesinó a miles de judíos con el objetivo de exterminar por completo al pueblo de Dios. Hitler practicaba el misticismo, leía los conjuntos de magos tibetanos, textos hindúes antiguos. Hitler fue el resultado de un pacto poderoso místico satánico. La secta de la Tierra Hueca, en la cual él participaba constantemente por querer indagar en antiguos espíritus que se creían estaban ocultos en la Tierra Hueca, y de la cual él hizo gran alarde de su poder, y que en una ocasión llegó a toparse con un ser bastante grotesco delante de nuestros ojos. Este hombre hizo pacto con estos seres. Continúo leyendo este escrito. Posteriormente, los seres que hicieron pacto con Hitler, al igual que las personas que hicieron contacto con estos seres, se volvieron sus esclavos. Hay evidencias antiguas, de acuerdo a nuestros estudios, de que los registros nazis que se encontraron luego de la caída del Tercer Reich indicaron que Adolfo Hitler y sus hombres lanzaron varias expediciones para tratar posteriormente de encontrar no solamente la Tierra Hueca, sino también a estos seres grotescos con los cuales hicieron pacto. Las acciones de Hitler al utilizar niños venía de textos ocultos de la Tierra Hueca, o al menos eso es lo que sabemos hasta el momento. A partir de estos textos, él formó su ejército de lobos adolescentes, como él personalmente los trataba, vistiéndolos de negro y con el logo de la muerte en sus hombros. Todo el Tercer Reich de Hitler estaba casado con el ocultismo oscuro. Su general, Karl Haushofer, este hombre durante mucho tiempo fue miembro de la Sociedad del Amanecer Dorado, una sociedad que posteriormente llegó a mezclarse con nosotros. Evidentemente, el señor B, en este texto, en estos escritos, hace referencia a que la Sociedad del Amanecer Dorado llegó a mezclarse, llegó a hacer alianza con la sociedad secreta de la época de Marcos. De hecho, algunos historiadores, algunas de las personas que han tratado, que han indagado en estas sociedades, mencionan que entre estos, por supuesto, también hay gentes que pertenecen, quizás como doble o triple agente, tanto a los masones, francmasones y por supuesto a la secta de los Illuminatis, al igual que algunos
linajes como el linaje de los Rothschild y el linaje Dupont. Continúo leyendo el escrito. Muchos afirman que Karl Haushofer era el mago negro que controlaba a Hitler. Muchos también afirman que poseía poderes psíquicos grandes. Es interesante saber que Hitler y su símbolo de la esvástica fue un símbolo mágico en China, Europa. Tuvo un gran conocimiento en ocultismo oscuro. Ciertamente, este hombre que decía ser era la salvación del mundo, pero que realmente era todo lo contrario. Fin del texto. Es interesante, lógicamente, y por supuesto, no sería algo tan loco, quizás en el mundo antiguo sí, pero ahora con todos los misterios que hemos visto en la escritura y con todo lo que sabemos que está aconteciendo, pues lo que menciona aquí el señor B, que básicamente ni siquiera es el señor B en sí mismo, el señor B es el que se encargó en su momento de redactar este texto, pero toda esta información salió evidentemente de la sociedad secreta de la época de Marcos, pues no suena tan loca, por supuesto. Entonces, estos, amados y amadas, son algunos precursores del antimesías. Por supuesto hay más. Entre ellos podríamos incluir a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, este super soldado, super guerrero, super príncipe, super general que salió de las espaldas de Grecia, pero solamente son algunos. Si viéramos por completo, de manera detallada, cada una de las vidas de todos los que hasta el momento se conocen son precursores del antimesías, pasaríamos horas y horas hablando. Y por supuesto, hay que avanzar, hay que continuar con las enseñanzas. Para continuar, para que no se confundan, por supuesto, quiero dividir el resto de la enseñanza en 3 esquemas principales. En el esquema número 1 estaremos viendo el poder destructor de la bestia. En el esquema número 2 estaremos viendo el poder sobrenatural de la bestia, o sea, el antimesías. Y en el esquema número 3, el poder intimidante del antimesías. Voy a hacer una breve pausa mientras tomo un poco de agua. Continuamos. Entonces, esquema número 1, el poder destructor de la bestia. Veamos nuevamente Apocalipsis 13, verso 2. Dice que el dragón le dio su poder, por supuesto, le entregó su poder, le entregó su trono y por supuesto le entregó gran autoridad. El dragón, como vimos anteriormente, es el diablo, es Satanás, de eso no hay duda, pero lo interesante en su poder destructor del antimesías es lo que menciona al inicio del verso. Dice, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca eran como las fauces de los leones. Hasta ahí. El antimesías y todo el sistema que él traerá, militar, político, religioso, tendrá incorporados las peores tendencias de los imperios bestiales que en el transcurso de los siglos se han manifestado. ¿Qué significan sus miembros, amados y amadas? Número 1, menciona el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, que esta bestia era semejante a un leopardo. Esto describe a su vez el espíritu griego de la antigua época y sobre todo por la forma externa del leopardo, que es manchado, describe que será un gobierno mixto. Lo interesante es que este título de leopardo sabemos muy bien que también perteneció a Nimrod, el leopardo rebelde. Y sabemos muy bien que los leopardos son criaturas
límpidas. Y, por supuesto, cuando vimos en su momento los misterios de Nimrod, sabíamos muy bien que le daban ese título de leopardo rebelde o leopardo rapaz, leopardo astuto, porque los jaguares, por supuesto, además de ser astutos para cazar, muchas veces se ocultan. Y al momento de lanzarse sobre la presa, pues evidentemente manchan sus bocas con la sangre de las presas. Eso podría ser también referencia a cómo se moverá de rápido el antimesías, no solamente él solo, sino también ayudado por Satanás y sus tropas, para poder devorar rápidamente no solamente al mundo o a las muchas aguas, a los muchos aglomerados, a la grey que no creerá en el Mesías, sino también, por supuesto, como vimos, para hacer guerra contra los santos y vencerlos, desgraciadamente. Pero también cabe la posibilidad de que sea un gobierno mixto. Esto es un gobierno político religioso. La unión total del Estado y de la religión. Y a semejanza del espíritu griego, tendrá una elevada cultura mundana, por supuesto. La filosofía del sistema bestial será astuta como el leopardo, conquistando para destruir con estrategia y con carnivoracidad. Todo esto, evidentemente, para influir satánicamente en las mentes de los hombres. Será un gobierno astuto y feroz que vigilará alertamente cada movimiento del hombre. Es probable que en cada departamento de cada familia haya un monitor que se supervise desde la central del antimesías, la vida más íntima del hogar. ¿Y eso es algo que puede llegar a pasar, hermano Donay? Sí, sí. De hecho, no es tan loco. Sabemos perfectamente que una de las grandes teorías conspirativas que existen en la época actual es que muchos creen que a través de nuestros celulares, a través de nuestros micrófonos, a través de nuestras cámaras, pues el gobierno nos vigila. Yo no te puedo decir si eso es verdad o es mentira, porque yo no pertenezco al gobierno, pero es una de las grandes teorías. Además, no es tan loco, por decirlo de alguna manera, de pensar, porque en cierta forma hay dos escritos que podrían ser de donde el antimesías llegara a inspirarse. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes en su momento como estudiantes llegaron a leer el muy famoso libro por parte de George Orwell de 1984. El énfasis que se da en ese libro puede ser muy, pero muy eficaz para el sistema que traerá el antimesías. En su momento, cuando estaba en preparatoria, antes de entregar mi vida al servicio de Yahweh, con otras personas, cuyos nombres me voy a reservar, llegamos a estudiar, no sé cuántos han escuchado el sistema del panóptico. El sistema de panóptico, para no confundirlo, básicamente se trata en controlar a un gran aglomerado de masas con la menor cantidad de poder posible. Es como si por decirlo de alguna manera, es como si tú estudiaras el reino animal. La reina, por decirlo de alguna manera, es la que comanda las diferentes tropas. Y eso no es algo muy loco. Generalmente entre los dichos del mundo se suele decir que el poder le pertenece no al que representa al pueblo, sino al pueblo mismo. Desgraciadamente, el pueblo generalmente suele ser bastante torpe, por no decirlo de alguna manera más fuerte, bastante dormido. Por lo tanto, muy probablemente el antimesías no solamente sea rapaz, astuto como la serpiente, se abalance rápidamente para llenar su hocico, figurándose como leopardo, de sangre de sus víctimas, de sus presas, de los santos, de aquellos que se opongan a su sistema, sino también será alguien bastante inteligente, con una sabiduría bastante elevada, no por Dios, por supuesto, sino por su padre, Satanás
mismo. También vemos que nos menciona el Espíritu Santo en palabras de Juan que además de tener semejanza de leopardo, sus pies eran como pies de oso. Qué interesante, ¿no? Esto describe a la misma vez el avance del poderío medo-persa de acuerdo al libro de Daniel en el capítulo 7, verso 5. Los pies como de oso describe la tenacidad y el poderío masivo que en cuestiones militares Persia había desarrollado muy bien. Y así como este antiguo imperio persa, que con fuerza evidentemente devoraba todo cuanto hallaba a su paso, y que tras su marcha dejaba el camino cubierto de cadáveres, así será, por supuesto, no solamente el antimesías, sino también a su vez el sistema, su poderío militar que traerá detrás de sí. Dejará el camino lleno de sangre y de muerte, tal cual como lo hacen las serpientes y los leopardos. Y para terminar, de acuerdo al verso 2, menciona el apóstol Juan que su boca eran como las fauces de los leones. Su boca era como de león. Esto describe la realeza del imperio babilónico, el imperio de Nimrod, el imperio de Babel, de acuerdo a Daniel 7, verso 4. Nos habla de la voracidad y el más autocrático dominio gentil nunca antes conocido, y al igual como en su momento estuvo en Babel, en Babilonia, se practicaban la astrología y evidentemente muchas otras grandes artes ocultas. Así serán las prácticas del sistema anticreyente que ha de traer el antimesías. Por medio de artes engañosas y diabólicas, no tolerarán oposición alguna pues lógicamente no van a tolerar el evangelio verdadero. El creyente, el pueblo de Israel, los 144,000 sellados, los 2 testigos que han de descender, la iglesia, que somos la rama injertada en el olivo, por supuesto, su objetivo principal, aunque no muchas veces lo cumplen, no nos vamos a mentir, su objetivo principal es compartir el evangelio verdadero y real. El antimesías, junto con todos los que le sigan, se van a encargar de compartir el evangelio, sí, pero el evangelio de la serpiente, el evangelio del dragón, el evangelio de Satanás. Así como lo dijo la serpiente a Eva, no el Nahash a Eva, sabe Dios que serán dioses. Así va a ser el antimesías. Ustedes no son hombres, son dioses. Los dioses no necesitan ni la autoridad ni el permiso de nadie. Tomen lo que les pertenece. Y por supuesto, la gente va a decir, wow, qué buena onda, qué chévere, qué hombre tan amable. El único detalle es que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estas características destructoras, por supuesto, del antimesías, revelan mucho de cómo él va a manifestarse en el mundo, va a guiarse en sus 7 años de reinado, 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio, por supuesto, donde muestre su verdadera naturaleza, revelarán cómo es, o revelan cómo va a ser su sistema diabólico, y por supuesto nuestro deber es estar atentos. Esquema número 2, el poder sobrenatural de la bestia. Acabamos de ver el poder destructor en lo humano y en lo espiritual que va a traer el antimesías, pero ahora nos vamos a enfocar en el poder sobrenatural. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 13, verso 3 y 4, fíjate lo que dice. Una de las cabezas de la bestia estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado poder a la bestia salvaje, y decían, ¿quién podrá hacer guerra
contra él. Esta expresión de que la bestia o una de las cabezas de la bestia es herida de muerte ha sido debate a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque este texto, hay 4 interpretaciones más pesadas, más factibles en cuanto a este texto. Muchos mencionan que cuando el Espíritu Santo, mediante el apóstol Juan, menciona que una de las cabezas de la bestia estaba herida de muerte, pero que su herida mortal fue sanada, han llegado a mencionar que no va a ser el antimesías quien realmente reciba la herida de muerte, sino alguna de las personas que lo estén apoyando o de los antiguos reinos donde él saldrá, que fue herida de muerte en su pasado, pero que ahora ya no lo es. Otros han mencionado que, por el contrario, esta herida de muerte en las cabezas de la bestia hace referencia a un ángel caído poderoso que le estará ayudando al antimesías, además de su padre Satanás. Aparentemente, a interpretación de algunos maestros, hay un ángel caído. Algunos aparentemente han dicho que es Abadón o Apolión. Yo no estoy aquí para decir que eso es cierto, porque realmente no hay ningún texto bíblico que, valga la redundancia, haga referencia a que algo así llegase a pasar. Otros, por el contrario, afirman, por supuesto, de que sí será el antimesías mismo quien recibirá esa herida de muerte y, por supuesto, que va a resucitar, que será sanada, queriendo imitar lo que ocurrió con el Mesías verdadero, Yeshua, el Nazareno, cuando sabemos muy bien que fue muerto, lo sepultaron durante 3 días y pues lógicamente al tercer día resucitó. Otros, por el contrario, mencionan en una cuarta interpretación de que en realidad serán estas últimas 3 en una sola, que la herida, una de las cabezas, cuando es herida hace referencia a ambas, que sí es uno de los imperios de donde sale del anticristo, que sí es un ángel caído que fue excomulgado, fue herido en el pasado, pero que va a volver a ayudar otra vez al antimesías, y que sí será el antimesías mismo. A veces puede llegar a ser esto un poco confuso y pido perdón, pero es necesario que lo mencione por si a usted le sirve. Entonces, tal parece que la carrera ascendente del antimesías se ve detenida por ser víctima de la espada, y que es la palabra griega espagamenan, de esfato. Y esto ocurre 8 veces en el Apocalipsis, traduciéndose como muerto. Al menos en el caso del cordero, de acuerdo a Apocalipsis 5:6, se lee un cordero como inmolado, estaba en pie, o sea, estaba muerto pero había resucitado. Así ha de ocurrir con la bestia, con el antimesías. Es posible que después que el antimesías rompa su pacto de paz con la nación de Israel, su vida será objeto de un complot para ser asesinado. ¿Por parte de quién, hermano? No lo sabemos, pero estaremos viendo una hipótesis muy interesante, la cual me he encontrado y he analizado tiempo atrás. Eso lo estaremos viendo en la tercera parte sobre la persona del antimesías. La noticia de su muerte, por supuesto, la noticia del antimesías, pues hará eco a través de los medios de difusión, a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, el internet, etc. Y pues la esperanza de muchas naciones que han puesto en la bestia, que han depositado su confianza, su fe, su esperanza en el antimesías, tal parece que mientras el antimesías esté muerto, pues lógicamente todo esto se vendrá abajo. El cuerpo del antimesías se estará viendo por medio de imágenes de la televisión en todos los continentes, pero mientras tanto algo estará ocurriendo en el mundo espiritual,
Porque si el anticristo, si el antimesías fue muerto, su cuerpo evidentemente yace inerte ante los ojos asombrados del mundo, pero su alma, su espíritu, ¿dónde está? Es interesante porque recordemos que más adelante en Apocalipsis, el apóstol Juan menciona que de la boca del dragón, de Satanás, de la boca de la bestia y de la segunda bestia, es decir, del antimesías y del falso profeta, salen 3 espíritus inmundos, 3 demonios básicamente, a semejanza de rana. Muy probablemente uno de esos espíritus de rana, a semejanza de rana mejor dicho, sea el que le vuelva a colocar el soplo de vida en el cuerpo del antimesías. Por supuesto, esto es algo bastante, alguien podría decir asombroso, pero realmente es algo bastante satánico, bastante inicuo, con mucha impiedad. Por supuesto, este espíritu no va a descender del cielo, al contrario, va a ascender desde el infierno mismo. Algunos han afirmado que saldrá desde el abismo, de nuevo teniendo en cuenta que algunos creen que será Apolión o Abadón manifestándose en el antimesías. ¿Eso, hermano, es posible? Sí, es bastante posible. Recordemos que el diablo, a pesar de ser un querubín caído, pues tiene la capacidad de hacer toda clase de milagros. Por supuesto, no son milagros honestos, son milagros, pues lógicamente mentirosos, con tal de engañar a las personas. Por ejemplo, en el antiguo libro de Éxodo, el segundo libro de la Torá, el segundo libro que su autoría viene por parte de Moshe o Moisés, en el capítulo 7 del verso 8 hasta el verso 22, y de igual forma en el capítulo 8 del verso 1 al verso 7, vemos claramente cómo Satanás obra de alguna manera para que Moisés quizás se vea afectado por los milagros falsos que estaban haciendo aquellos que servían al faraón, que se encontraban en Egipto. Y de igual forma, evidentemente, también el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en la segunda carta hacia la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, del verso 9 al verso 11, también nos narra sobre esto, sobre la capacidad que tiene Satanás para engañar a muchos a través de falsas proezas, falsas profecías, falsos milagros, generalmente apuntando siempre a las emociones, sentimientos y expectativas de la humanidad. En otras palabras, ya como se ha mencionado antiguamente, Satanás y por supuesto en este caso el antimesías van a ser unos completos expertos en el arte de estudiar la naturaleza humana para manipularlos fácilmente. Es por eso, hermanos, que todos estos temas tenemos que lógicamente estudiarlos a profundidad, retenerlos, repasarlos las veces que sea necesario para que en un futuro pues nadie los engañe, ¿verdad? Esa es una de mis mayores peticiones, que nunca se vayan a creer una falsa profecía, nunca se vayan a creer de que Yahweh ha dicho algo. Recuerden, pongan a prueba los espíritus, vean qué tan cierto es lo que se les está diciendo, porque no vaya a ser que al final del día se terminen tragando una mentira y por supuesto las consecuencias las va a enfrentar mayoritariamente las personas que los engañan, pero ustedes también al dejarse engañar. Ciertamente alguien podría decir, hermano, pero fuimos engañados. Sí, es cierto, han sido engañados, pero pues ya son adultos, no son niños. Parte de su responsabilidad como hombres y mujeres de Dios, que así es como yo los veo, es indagar, es ser más astutos. Recuerden lo que decía el Mesías: astutos como la serpiente,
mansos como la paloma. Tienen que aprender a detectar las trampas, al igual como lo hacen los zorros en la naturaleza. Vemos también que en Apocalipsis capítulo 13, verso 4, pues se menciona, ¿verdad?, que luego de la, entre comillas, resurrección del antimesías, pues adorarán al dragón, el dragón que por supuesto le había dado la potestad, el trono, la gran autoridad, el poder a la bestia. Y lógicamente se menciona que le fue dado todo esto para que él pueda actuar durante 42 meses, la mitad de una semana, el medio tiempo, 3 años y medio, ¿verdad? Lógicamente, pues aquí ya no son 3 años y medio de paz, sino que luego de su aparente resurrección, esos 3 años y medio que restan de su reinado, esa mitad de semana, pues sabemos muy bien que vendrá a ser la destrucción más grande que el humano pueda contemplar en su momento. El antimesías, por supuesto, desde el ojo público de ese momento, va a triunfar en su lucha contra la muerte. La verdad es que el antimesías se recuperará primeramente, pues porque Dios lo ha permitido. Dios ha profetizado todo esto, utilizando al Espíritu Santo, utilizando a los apóstoles, utilizando a los profetas del antiguo tiempo. Y por supuesto, esta aparente resurrección que tendrá el antimesías, pues lógicamente será por la intervención de su padre, la intervención de Satanás. Por lo tanto, el efecto de estos resultados acaecidos son el de convencer al mundo de la inutilidad de resistir al dragón. Esta aparente resurrección va a tener el propósito de que la gente vea que no solamente Dios tiene el poder, sino que también así como Dios ofrece poder, o Dios tiene el poder, también Satanás tiene el poder. Y desgraciadamente, pues, el mundo y aquellos que lleguen a quedarse dentro de la iglesia, pues muchos van a caer en este tipo de pensamientos. Van a aceptar esta mentira disfrazada con verdad. Lo más triste de todo esto, cuando analizamos todo esto a profundidad, es que nos damos cuenta que aquellos que adoren tanto al dragón, al igual que a la bestia, no van a adorar a ninguno de los dos por un criterio moral o ético, sino todo lo contrario, los van a adorar por la virtud aterradora del poder que van a ostentar. Este poder, por supuesto, será limitado solamente a 42 meses. Este va a ser el terrible engaño que, pues, la bestia, por supuesto, va a hacer en aquellos tiempos. Ya para ir terminando, falta por supuesto, pero para ir terminando, una de las cosas que no me quiero reservar es en lo que respecta al antimesías, es algo que hubiese querido que lo viéramos en la enseñanza pasada, en la primera parte, pero tengo que darlo sí o sí en esta segunda parte, en esta enseñanza. Antes de llegar al esquema número 3, donde hablaremos sobre el poder intimidante de la bestia, hermanos, todo lo que tiene que ver con el antimesías es real. Menciono esto porque tal parece que, como no es sorpresa, algunos piensan que todo esto del antimesías es falso, otros piensan que no es falso, pero que ya pasó, y realmente no es así. Si hay algo que yo realmente quiero en ustedes, es que logren por favor interpretar de manera correcta la Escritura. Y por supuesto, para eso es necesario que sean guiados por el Espíritu de gracia, por el Espíritu de autoridad, por el Espíritu de Yahweh, por el Ruach HaKodesh,
por el Espíritu Santo mismo. Todo lo que tiene que ver con el antimesías es completamente cierto. No es algo que ya pasó, es algo que está a punto de pasar. Por supuesto, yo no les puedo decir va a pasar en tal fecha, en tal día, en tal hora, en tal segundo, en tal año, porque son cosas que desconozco. Desconozco, en mi ignorancia yo no les puedo mencionar realmente algo así, pero es nuestro deber estar preparados. Quisiera por favor que me acompañara a leer ciertos textos para que realmente esté convencido de que todo lo que tiene que ver con el antimesías es real y que no ha pasado, sino que está a punto de pasar. Que sea Dios con nosotros, por supuesto, en cada minuto, en cada día, en cada semana, en cada mes, y lógicamente que nos ayude a limpiarnos cada día más y más, para que en la última trompeta pues podamos ser arrebatados, por supuesto. No creo que nadie de entre los que están escuchándome a través desde la comodidad de sus trabajos o desde la comodidad de sus hogares quiera quedarse a pasar por la gran tribulación. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 18 al verso 23. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al verso 23. Dice así la Escritura: Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el antimesías viene, y ya han surgido muchos antimesías. Por eso sabemos que la última hora ya ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Señor les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Yeshua no es el Mesías. El que niega al Padre y al Hijo, ciertamente es un antimesías. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. ¿Estamos en la última hora? Sí. ¿Estamos en la última generación? No hay duda de ello. El anticristo, hermano, el antimesías ya está. En mi interpretación como ser humano, al igual que tú, yo te podría decir que sí. Claramente quizás todavía no está en la posición que debe de estar, pero que ya está entre nosotros, yo te podría decir que no hay duda de ello. ¿Hay muchos que son guiados por el espíritu del antimesías? Por supuesto que sí. Y no solamente en un sentido espiritual, también muchas veces genético. Lo vimos anteriormente en los precursores del antimesías. Hermano, lo que se viene es fuerte. Y yo quiero que tú estés preparado. Como hombre, como hijo, como padre de familia, como esposo, como guía, como líder de hogar. Josué dijo en el antiguo tiempo: yo y mi casa hemos de servir a Yahweh. Yo quiero que tú también te afiances de esas palabras y hagas lo mismo que Josué con los tuyos. No estamos en una época para jugar, no estamos en una época como para tomarnos el evangelio como si fuera simple y sencillamente, con todo respeto lo digo, como si fuera un tonto chiste del cual podemos ir y venir las veces que se nos da la gana. No. Debemos de tomar no solamente el asunto del antimesías, sino toda la Escritura con mucha seriedad y no jugar. Como padre, como madre que me estás escuchando, tu deber, por supuesto, es velar por tu hijo, pero qué bonito fuera que también velaras por él desde el sentido espiritual. Lógicamente no vas a obligarlo, porque nadie entra al evangelio obligando a nadie. Pero no está de más, porque siempre tenemos eso de, es que solamente Yeshua salva. Sí, es cierto, solamente el Señor salva, no hay duda de ello, ningún ser humano puede salvar. Pero al menos tú como padre, al menos tú como madre,
tú como hermano mayor o menor que conoces sobre el Mesías, tienes que dejar por lo menos una vereda ya hecha para que cuando los demás decidan entregarse al Señor, por lo menos ya tengan no necesariamente todo el camino, pero al menos el inicio para que puedan dar sus primeros pasos de manera ordenada. Estamos en un tiempo bastante apóstata, y qué bueno fuera decir que todos los antimesías que hay en el mundo, que han habido, siempre salen del mundo, siempre salen fuera de las iglesias, pero el detalle es que no, lo acabamos de ver. En palabras del apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, salen de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Son inicuos, son personas perversas, no son ovejas reales. Eso es algo que ha pasado tanto en el pasado, en el presente y va a pasar en el futuro. ¿Cuántos no conocemos que ha habido, un aparente hermano, una aparente oveja que quizás inició bien, empezó bien, quizás realmente estaba comprometida con Yahweh, quería guiarse bajo toda rectitud, bajo toda una honorabilidad que le fuera posible como ser humano? Quizás comenzaron su carrera corriendo fuertemente, sin distracción alguna. Comenzaron a caminar por la senda antigua, pero en determinado momento quizás solamente dieron 20 pasos rectos. De la nada voltearon a ver a la diestra o a la siniestra y comenzaron a desviar sus pasos. ¿Cuánta gente no conoces a día de hoy que tiene doctrinas erradas? Y el problema no es solamente que tienen doctrinas erradas, mezclan verdades con mentiras, te pintan verdades, aparentemente verdades, pero que realmente su origen, su punto de origen, de donde salen, son desde el infierno mismo. Se pudren a ellas mismas, pero lo más tonto y desastroso de todo es que terminan pudriendo a los demás. Porque generalmente, si algo me he dado cuenta en mi poca experiencia como guía, como líder, como pastor, como asesor de jóvenes, escuchándolos a ustedes a través del grupo de Telegram, como maestro, si hay algo que me he dado cuenta es que generalmente este tipo de personas suelen ser personas con bastante vanagloria a sí mismas, personas rebeldes que no se dejan guiar a otros. ¿Quiero que Dios me hable? Bueno, ahí está la palabra. ¿Qué mejor manera de que Dios te hable? No es que yo quiero que Dios me hable directamente hacia el oído. ¿Sabrías realmente diferenciar cómo es que Dios te hable? Sí, hermano, porque popularmente está esto de que si te hablan por el oído izquierdo es el diablo. Si te hablan por el oído derecho es Dios. ¿Tú crees que el diablo no puede o no tiene la capacidad de hablarte también por el oído derecho? A muchos tal parece que se les olvida que si logró utilizar las cuerdas vocales del apóstol Pedro para interrumpir la obra del Mesías, ¿qué no ha de hacer con nosotros que no llegamos al carácter de estas personas del antiguo tiempo? Tal parece que muchas veces se les olvida que, si bien es cierto, es un querubín caído, putrefacto, lleno de maldad, todavía tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Hay de ellos, por supuesto, no solamente porque han creído en cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, sino porque también el mal evangelio, si es que se le puede llamar evangelio, que practican, van y lo comparten con los demás, creyendo que hacen bien, al final terminan haciendo un destrozo por completo. Y por supuesto, a causa de ello, posteriormente tenemos las típicas frases que involucran a todos los creyentes. Desearía que también indagaras en 1 de Juan capítulo 4, verso 3,
y por supuesto en 2 de Juan capítulo 1 verso 7. Uno de los grandes misterios que mucha gente ha tenido en lo que respecta al antimesías es si el antimesías va a ser homosexual, si el antimesías va a tirar chueco. ¿Por qué, hermano? Muchos se guían por un texto en el Antiguo Testamento. De hecho, es un texto que lo escribe el mismo profeta Daniel. Y vamos a ir para ahí. Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11, verso 37. Dice así la Escritura: el rey no tomará en cuenta al Dios de sus padres, ni tendrá pasión por las mujeres. A ningún Dios reconocerá, sino que se engrandecerá sobre todo. Perfecto. En otras traducciones bíblicas, esta expresión, ni tendrá pasión por las mujeres, en otras dice, ni del amor de las mujeres hará caso. Debido a este texto que acabamos de leer, gran parte de los creyentes en la actualidad afirman que el antimesías sí o sí va a ser una persona, si es que se le puede llamar persona, que practique o que lleve a cabo la homosexualidad. El único detalle es que al asumir esto, inmediatamente se descartan otras hipótesis. ¿Cómo cuáles? Bueno, el antimesías, de acuerdo a lo que menciona Daniel, guiado por el Espíritu Santo, no tendrá pasión por las mujeres, o del amor de las mujeres no hará caso, pero puede ser asexual, un ser que no ama en ningún área ni al hombre ni a la mujer, es decir, que no muestra interés por ningún sexo habido y por haber, que solo son dos. Pero ya sabes tú que la comunidad de los LGBTIQZ-gmail+ se ofenden por todo. En la actualidad, de toda la población varonil, no en general, la población varonil de la Tierra, hay un 3.98% de hombres que son asexuales. Hay otra hipótesis que, si bien es cierto el antimesías no tendrá pasión o amor por las mujeres, pero el antimesías puede llegar a ser zoofílico. Sabemos que es eso, ¿no? O sea, básicamente un ser que le gusta intimar sexualmente con las bestias, con los animales. Lógicamente esto no lo va a exponer públicamente, o quizás sí, porque también el antimesías no va a ser la persona más santa que podamos llegar a leer sobre él. Va a tener en sí mismo también una gran depravación sexual. Así que también una hipótesis puede llegar a ser que el antimesías sea zoofílico. O bien, por el contrario, por supuesto, como la mayoría se decanta, que sea homosexual. Por ahí han habido rumores, han habido interpretaciones de que afirman que el antimesías como tal va a utilizar una máscara, utilizando a mujeres, utilizando a una mujer en específico como una esposa, pero que realmente va, lógicamente, como dicen vulgarmente, a tirar chueco, que va a ser homosexual. Aunque otros en el tiempo antiguo afirmaban que el antimesías iba a ser alguien bisexual. O sea, sé que le iban a gustar tanto las mujeres como los hombres. El único detalle es que, lógico, no hace algún conecte con lo que acabamos de ver en Daniel capítulo 11, verso 37. Por lo tanto, pues lógicamente se podría descartar como algo que no va a llegar a ser así. Lo que sí sabemos es que, pues lógicamente, entre estas propagandas que traerá el antimesías, él va a venir en su depravación sexual a apoyar, por supuesto, a toda esta comunidad de LGBTQI+, creo que así se dice. Si no, la verdad, con todo respeto lo digo, ni siquiera me interesa saber cómo es que se pronuncia correctamente.
Si llegase a ser así, de que el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo de Satanás, llegue a ser 100% homosexual, para los creyentes de dicha época será difícil en cierta manera identificarlo. ¿Por qué? Ahí les va. Sabemos muy bien que este, entre comillas, rey que ha de venir, esta bestia que más adelante hará su entrada en el mundo, va a tener que entrar al templo de Yahweh para sentarse como Dios, haciéndose pasar como Dios, aunque claramente pues no es Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? El único detalle, hermano, es que para poder entrar al templo, si hay algo que tienen los rabinos y el pueblo hebreo ultraortodoxo, es que ellos no permiten la homosexualidad. O sea, por esa razón es que el antimesías va a tener que engañar realmente. Él va a ser un mentiroso al igual que su padre. Si el antimesías llegara e instantáneamente dijera abiertamente que a él le gustan los hombres, cuando a él se le ocurriese la tontera de querer entrar al templo, lo más probable es que el propio pueblo hebreo lo termine masacrando, porque ellos no toleran a los homosexuales, y más en los asuntos de Dios. Ojalá si fuéramos nosotros con esa rectitud, no como hoy, ¿verdad? Que sabemos que también hay aparentemente pastores bisexuales, homosexuales, pastoras lesbianas, y digo aparentemente pastores porque al final sin darse cuenta no se han dado que lo único que están haciendo es maldecirse a ellos mismos, poner en vergüenza el evangelio y por supuesto colocando estiércol sobre su cabeza para que aquel día, en lugar de ser bien llamados o bien recibidos en el reino, las palabras del Mesías son claras: apártate de mí, maldito, yo no te conozco. Así que no podría, hermanos, el antimesías confesar que es gay delante de Israel, porque de acuerdo a la Escritura, recordemos, será aceptado como Mesías, se sentará como Dios, aunque no lo sea, en el templo de Dios. Por lo tanto, por supuesto, él va a tener que manipular, va a tener que engañar, va a tener que entrar bastante audaz y bastante astuto. Lógicamente, sabemos que el antimesías va a romper un pacto. Algunos piensan que este pacto es el pacto abrahámico. Sinceramente, pues no sabríamos decir, no sabríamos realmente interpretar si realmente el pacto que el antimesías va a hacer es un pacto abrahámico. Porque también puede que más adelante haya un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Sobre la quebrantación de este pacto, también por supuesto nos habla Daniel, capítulo 9. De hecho, quiero que vaya conmigo, por favor. Daniel, capítulo 9, verso 24 y hasta el verso 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con las culpas y para acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad, y para cumplir la visión y las profecías, y para dar al ungido las cosas santísimas. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para reedificar Jerusalén y hasta la venida del Rey ungido, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas. Volverá y reedificará Jerusalén, sus plazas y sus amplios caminos al final de los tiempos. Después de las 62 semanas, se le dará muerte al ungido. Ella, la ciudad santa, no será más. Será destruida en el tiempo de un rey que ha de venir. Su fin será con inundación
hasta el final de la guerra desoladora, que está determinada. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas, y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción, hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Este texto evidencia, por supuesto, lo que vendrá a ser el antimesías, y por supuesto también hace una clara referencia a lo que en su momento hizo Antíoco Epifanes en medio del pueblo de Israel, que repito, es algo que vimos en la enseñanza pasada. Ahora sí, para cerrar, porque no quiero ser de esos que dicen ya voy a acabar y al final nunca acaban. Para cerrar, ahora sí, amados y amadas, vamos a ver el último bloque. El tercer bloque de esta enseñanza, para ir culminando, es el poder intimidante de la bestia, el poder intimidante del antimesías. De acuerdo a lo que acabamos de ver en los versos que leímos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos damos cuenta sobre sus muchas blasfemias y sus asesinatos, sus masacres, básicamente sus genocidios. Dice la Escritura en Apocalipsis 13 que le fue dada una boca que hablaba, grandes cosas y blasfemias, y le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dos cosas se acentúan en la misión de esta bestia: blasfemar contra Dios, blasfemar contra Yahweh. Al blasfemar el nombre divino, blasfema contra toda la personalidad, naturaleza y autoridad de Yahweh. Blasfemará contra el tabernáculo divino y los que moran en él. El tabernáculo no solamente hace referencia a lo que sucederá en el templo, sino que también el tabernáculo indica el cielo, de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto, de acuerdo a Santiago capítulo 1, verso 17. Y los que moran en él, por supuesto, los que moran en el tabernáculo del cielo, pues son los ángeles y los que fueron arrebatados 3 años y medio antes, es decir, justo en el momento en el cual se inicia la gran tribulación, la semana 70, la última semana, la abominación desoladora, como le gusta llamar, instantáneamente la iglesia es arrebatada. Entonces, por supuesto, el antimesías, como sabrá esto, también estará blasfemando no solamente en contra de Dios, en contra del Mesías, en contra del Espíritu Santo, en contra de las criaturas espirituales bajo las órdenes de Yahweh, sino también en contra de la rama injertada, aquellos que se hayan esforzado y que hayan sido arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo dijo el apóstol Pablo, en un átomo. Por supuesto, dice también que va a hacer guerra contra los santos. Ahora, hermano, ¿quiénes son los santos si aparentemente la iglesia ya fue arrebatada? Bueno, número 1 es lo que yo les decía la ocasión pasada. No debemos de olvidar que nosotros somos la rama injertada en el olivo, pero no somos el olivo mismo. O sea, el pueblo santo, por supuesto, hace una enumeración, por decirlo de alguna manera, de 3 partes. La parte principal, por supuesto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y más los 144,000 sellados, los 144,000 vírgenes, como también se les conoce. Por supuesto, aquellos creyentes carnales, porque no hay otra palabra, aquellos creyentes carnales que llegasen a quedarse, y todos aquellos que no son ni hebreos ni creyentes carnales, pero que en el momento de la abominación desoladora, en la última semana, aceptarán por fin al Mesías y claramente serán probados a través del fuego. Lo más
doloroso de saber es que, por supuesto, entre aquellos que se queden, pues también habrán escogidos, también habrán elegidos. Es muy doloroso porque la Escritura dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Así que eso, desgraciadamente, es algo que podemos anticipar desde ya. Cuántas personas aparentemente quizás pudieran ser escogidas o elegidas, pero poco a poco se han ido desligando del verdadero evangelio para crear un evangelio tal cual como lo que ellos quieren. Y eso no es sorpresa. La Escritura misma dice que en los últimos tiempos iban a crear maestros, todo siempre y cuando les prediquen, les hablen a lo que su carne les conviene. Y eso es algo que vemos a día de hoy. Hay maestros auténticos, pero también hay falsos maestros. Hay pastores auténticos, también hay pastores falsos. Hay gente muy utilizada verdaderamente, a las cuales les guardo un gran respeto por el don o el espíritu de profecía, pero también hay otros que chiribí, 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 dijo el otro, ¿verdad? Y por supuesto, no nos vayamos tan lejos. La gran oleada de superapóstoles que están saliendo en la época actual. Cerramos, amados y amadas, con la exhortación que vemos al final. Si alguno tiene oído, oiga. El que está en cautividad, el que lleva en cautividad, va para cautividad, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 13, verso 9 y 10. Amados, ha sido un placer realmente dar esta enseñanza. Espero sea de gran información, de gran bendición para ustedes. Compártanla con aquellos que puedan. Y bueno, yo sé que en un principio había mencionado que solamente iban a ser 2 partes sobre las enseñanzas del antimesías, pero tal cual como mencioné momentos atrás, van a ser 3. La otra parte no se la pierdan. Vamos a ver también uno de los misterios más grandes en lo que respecta no solamente al antimesías, sino también a lo que Satanás va a procurar hacer sí o sí nuevamente con el antimesías. En su momento lo quiso intentar con Caín, hasta cierto punto lo logró, y ahora nuevamente lo volverá a intentar con el hijo de perdición, con su hijo espiritual y genéticamente al 100%. Tanto así que, por supuesto, le va a entregar su trono. A Caín le dio gran autoridad, le dio gran poder. A su descendencia le dio la sabiduría, dones, les dio esa naturaleza grotesca para hacer armas, para hacer guerras, pero en ningún momento vemos que ningún Nahashín le haya sido entregado el trono. Servir al trono es algo muy distinto, pero al que viene, al que quizás ya está en medio de nosotros, pero que aún no se revela quién es, a él le va a ser entregado el trono. Amados, gracias por acompañarme a lo largo de esta enseñanza. Yahweh con ustedes, bendiciones. Espero que la paz del Mesías sea con ustedes, con sus familias, con sus parejas, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos. Hasta la próxima.